tardes, mi nombre es Manuel Osvaldo Romero Gaona. En esta oportunidad presentaré mi proyecto de investigación, el cual es titulado La taxonomía de Bloom y el uso de Geniali como estrategia didáctica para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de grado cuarto y quinto de la sede rural Cruz Verde del Instituto Técnico de Oriente. La presente investigación surge a partir de una necesidad pedagógica identificada dentro del contexto educativo rural, específicamente relacionada con las dificultades que presentaron las estudiantes en los procesos de comprensión lectora. A través de diferentes pruebas diagnósticas, institucionales y evaluaciones aplicadas al inicio del proceso investigativo, fue posible identificar debilidades especialmente en los niveles inferencial y crítico de lectura, es decir, las estudiantes podían responder preguntas literales, pero presentaban dificultades cuando debían interpretar, argumentar o analizar información más compleja. Frente a esta situación surgió la necesidad de buscar nuevas estrategias pedagógicas que permitan fortalecer estos procesos de aprendizaje desde las metodologías más dinámicas, participativas y cercanas a las realidades tecnológicas actuales. Por esta razón, la investigación articuló el uso de herramientas digitales como Geniali, Canva, PowerPoint con la taxonomía de Bloom, permitiendo estructurar actividades organizadas desde habilidades cognitivas básicas hasta procesos superiores como analizar, evaluar y crear. Asimismo, esta investigación adquiere gran importancia porque fue desarrollada dentro de un contexto rural multigrado, demostrando que los estudiantes campesinos también poseen capacidades significativas para apropiarse de herramientas digitales cuando cuentan con un acompañamiento pedagógico adecuado. La investigación fue desarrollada en una escuela llamada Cruz Verde del Instituto Técnico de Oriente, en el municipio de Huaque, Cundinamarca. El contexto educativo corresponde a un aula multigrado rural, en donde los estudiantes de diferentes grados comparten el mismo espacio. Esta característica hace que los procesos pedagógicos sean más complejos, ya que el docente debe responder simultáneamente diferentes necesidades educativas. Uno de los aspectos más importantes dentro de esta investigación fue comprender que las dificultades de comprensión lectora no solamente se relacionan con los estudiantes, sino también con las estrategias metodológicas que tradicionalmente se implementan dentro del aula. A partir de las pruebas diagnósticas institucionales aplicadas en el 2024, una segunda prueba PRETER aplicada en el inicio del 2026, fue posible identificar que muchas estudiantes lograban responder preguntas literales, es decir, preguntas donde las respuestas aparecían explícitamente dentro del texto. Sin embargo, cuando las preguntas exigían interpretar, inferir o argumentar información, las dificultades aumentaban considerablemente. Esto generó una gran preocupación pedagógica porque la comprensión inferencial crítica es fundamental dentro de todos los procesos académicos y sociales. Asimismo, durante esta etapa diagnóstica también fue posible identificar algo muy interesante. Las estudiantes mostraban gran interés por las herramientas tecnológicas y por las actividades interactivas. A pesar de pertenecer a un contexto rural, las estudiantes demostraron curiosidad, motivación y felicidad para interactuar con los recursos digitales. Esto permitió comprender que el problema no está relacionado con la capacidad de los estudiantes, sino con la necesidad de transformar las estrategias pedagógicas tradicionales. La pregunta problema que orientó esta investigación fue la siguiente: ¿cómo incide la aplicación de la taxonomía de Bloom mediada con la herramienta digital Geniali y el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes de grado cuarto y quinto de la sede rural Cruz Verde del Instituto Técnico de Oriente, Huaque, Cundinamarca?
Esta pregunta adquiere una gran relevancia porque integra tres componentes fundamentales dentro del proceso investigativo. En primer lugar, la comprensión lectora como una de las habilidades más importantes dentro de los procesos educativos, especialmente en básica primaria. En segundo lugar, la taxonomía de Bloom como una estructura pedagógica que permite organizar progresivamente los niveles cognitivos del aprendizaje, desde las habilidades más básicas hasta procesos superiores como analizar, evaluar y crear. Y finalmente el uso de Geniali como herramienta digital interactiva, capaz de fortalecer procesos motivacionales, visuales y participativos dentro del aula. La intención de esta investigación no fue simplemente incorporar tecnologías por innovación, sino comprender si realmente las herramientas digitales, acompañadas de una estructura pedagógica sólida, podían generar transformaciones significativas en los procesos lectores de los estudiantes dentro de un contexto rural multigrado. El objetivo general de la investigación fue analizar la incidencia de una estrategia pedagógica mediada por la taxonomía de Bloom y el uso de Geniali en el fortalecimiento de la comprensión lectora. Asimismo, los objetivos específicos permitieron desarrollar los procesos investigativos. Inicialmente, se busca identificar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes mediante las pruebas diagnósticas que se realizaron en el 2024 y en el 2026 antes de la intervención. Posteriormente se diseñó una unidad didáctica organizada mediante los niveles jerárquicos de la taxonomía de Bloom. Después se implementaron actividades mediadas por herramientas digitales como PowerPoint, Canva y Geniali. Y finalmente se evaluaron los avances alcanzados después de la intervención pedagógica. Es importante mencionar que estos objetivos no solamente permitieron desarrollar el proceso investigativo, sino que también reflexionar constantemente sobre las prácticas pedagógicas implementadas dentro del contexto rural. Dentro del marco teórico se abordaron diferentes perspectivas relacionadas con la comprensión lectora: el constructivismo, el aprendizaje significativo, la taxonomía de Bloom y las tecnologías digitales aplicadas en la educación. Uno de los aspectos más importantes fue comprender que la lectura no puede entenderse como un proceso mecánico o memorístico. Autores como Soler plantean que la comprensión lectora es un proceso activo mediante el cual el estudiante construye significados a partir de sus conocimientos previos y de la interacción con el contexto. De igual manera, Kaswani resalta la importancia de desarrollar procesos interpretativos y críticos que permitan comprender más allá de la información explícita. Estos planteamientos teóricos tuvieron una relación directa con la investigación, ya que durante la implementación fue posible observar cómo las estudiantes inicialmente respondían únicamente desde niveles literales, pero periódicamente comenzaron a desarrollar procesos más complejos de interacción y argumentación. Asimismo, desde el enfoque constructivista de Piaget, se comprende que el aprendizaje ocurre mediante la interacción entre los conocimientos previos y las nuevas experiencias. Esto fue evidente dentro de la investigación, porque las estudiantes lograron apropiarse progresivamente de la herramienta digital gracias a las experiencias previas relacionadas con la tecnología. Por otra parte, Vygotsky y la zona de desarrollo próximo permitieron comprender la importancia de la mediación docente dentro de los procesos educativos. Uno de los hallazgos más importantes fue identificar que las estudiantes lograron avanzar significativamente cuando existía un acompañamiento orientado y retroalimentado constante durante las actividades digitales.
En este sentido, Genially no fue solamente una plataforma tecnológica, sino una herramienta cultural mediadora de aprendizaje. Asimismo, Ausubel y el aprendizaje significativo permitieron comprender que las estudiantes aprendieron mejor cuando podían relacionar los contenidos con las experiencias cercanas a su contexto y cuando las actividades despertaban motivación e interés. Finalmente, la taxonomía de Bloom permitió estructurar las actividades desde las habilidades cognitivas básicas hasta procesos superiores como analizar, evaluar y crear. Y precisamente uno de los logros más significativos fue observar cómo las estudiantes no solamente comprendían textos, sino que también fueron capaces de crear y exponer sus propios recursos educativos digitales. La presente investigación fue desarrollada desde un enfoque cualitativo descriptivo, ya que no solamente buscaba medir resultados cuantitativos, sino también comprender cómo las estudiantes interactuaban con la estrategia pedagógica implementada y cómo esa influía en sus procesos de comprensión de lectura. La investigación fue aplicada en la sede rural Cruz Verde del Instituto Técnico de Oriente, dentro de una aula multigrado conformada por estudiantes de grado cuarto y quinto de primaria. La población considerada corresponde a 12 estudiantes de una aula multigrado de una escuela rural, donde la muestra corresponde a 4 estudiantes de grado cuarto y quinto. Todas son niñas, quienes serán las participantes directas de la fase de implementación de un modelo didáctico e interactivo en Genially, diseñados bajo los principios de investigación basada en diseño. La intervención pedagógica fue desarrollada durante el primer periodo académico en el año 2026 y tuvo una duración aproximadamente de 50 horas entre las áreas de lenguaje y informática. Uno de los aspectos más importantes de la metodología fue el diseño de la unidad didáctica mediada por herramientas digitales y la organización de los niveles jerárquicos de la taxonomía de Bloom. Asimismo, para facilitar los procesos tecnológicos, inicialmente se trabajó el manejo básico de PowerPoint. Posteriormente, las estudiantes comenzaron a interactuar con Canva y finalmente con Genially. Esta progresión permitió que las estudiantes adquirieran bases previas relacionadas con el manejo de herramientas digitales antes de comenzar a construir sus propios recursos educativos digitales. La implementación de la unidad didáctica constituyó uno de los momentos más significativos dentro de la investigación, debido a que permitió llevar la teoría al contexto del aula. Las actividades fueron desarrolladas mediante diferentes experiencias interactivas construidas en Genially. Uno de los aspectos más relevantes fue que las estudiantes no solamente se limitaron a consumir información, sino que también participaron activamente de la construcción de contenidos digitales. Inicialmente, muchas estudiantes presentaban inseguridades frente al uso de algunas herramientas tecnológicas. Sin embargo, a medida que avanzaban las actividades, comenzaron a desarrollar mayor autonomía y confianza. Durante la implementación, fue muy interesante observar cómo las estudiantes mostraban niveles de motivación y concentración mucho más altos cuando interactuaban con las actividades digitales. Finalmente, uno de los logros más significativos fue que las estudiantes lograron diseñar y exponer sus propios recursos educativos digitales utilizando Genially. Los resultados obtenidos durante esta investigación demostraron avances significativos en los procesos de comprensión lectora de las estudiantes. Inicialmente,
mediante las pruebas diagnósticas fue posible identificar que la mayoría de los estudiantes presentaban fortalezas principalmente en preguntas de comprensión literal. Sin embargo, después de la implementación de la unidad didáctica, fue posible observar avances importantes en los niveles inferenciales y críticos de comprensión lectora. Asimismo, se evidenció un fortalecimiento significativo de las competencias digitales. Las estudiantes lograron apropiarse progresivamente de las herramientas como PowerPoint, Canva y Geniali y demostraron una autonomía en el desarrollo de las actividades digitales y la capacidad para construir sus propios recursos educativos digitales. Uno de los hallazgos más importantes fue comprender que los estudiantes rurales no deben ser subestimados frente al uso de la tecnología, ya que estos son capaces. La presente investigación permitió concluir que las estrategias pedagógicas mediadas por la taxonomía de Bloom y las herramientas digitales como Geniali favorecen significativamente el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de básica primaria en los contextos rurales. Uno de los principales logros del estudio fue evidenciar cómo las estudiantes lograron avanzar desde los niveles básicos de comprensión de lectura a nivel literal hacia los procesos inferenciales y críticos de mayor complejidad. Asimismo, se logró comprender que la tecnología no debe ser entendida únicamente como un recurso innovador, sino como una herramienta pedagógica capaz de transformar la dinámica del aprendizaje cuando es utilizada de una manera adecuada. Uno de los hallazgos más importantes fue identificar cómo los estudiantes rurales poseen grandes capacidades para apropiarse de herramientas tecnológicas y desarrollar competencias digitales significativas. Muchas veces se tiende a subestimar las capacidades de los estudiantes campesinos frente al uso de las tecnologías. Sin embargo, esta investigación permitió demostrar que los estudiantes rurales son capaces de interactuar, crear, analizar y construir contenidos digitales cuando, con oportunidades y el acompañamiento adecuado, se hace. Asimismo, la investigación permitió reflexionar profundamente sobre el papel del docente dentro de los procesos educativos contemporáneos. Actualmente, el docente ya no puede limitarse únicamente a transferir información. Al contrario, debe convertirse en mediador, orientador y diseñador de experiencias de aprendizaje significativas. Finalmente, esta investigación permitió comprender que la interacción entre la pedagogía y la tecnología puede convertir en una herramienta muy poderosa para transformar procesos educativos y fortalecer aprendizajes significativos dentro de las aulas colombianas, sobre todo en los sectores rurales. Después del análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación, se considera importante recordar que futuras investigaciones continúen articulando herramientas digitales con estructuras pedagógicas como la taxonomía de Bloom. Asimismo, se recomienda ampliar este tipo de propuestas hacia otras áreas del conocimiento como matemáticas, ciencias sociales, inglés. Otros aspectos importantes consisten en realizar investigaciones comparativas entre contextos rurales y urbanos, con el propósito de analizar las diferencias, relaciones con el acceso tecnológico a procesos de aprendizaje. Finalmente, se considera importante que los docentes continúen transformando, reinventando sus prácticas pedagógicas, permitiendo que la tecnología se incorpore significativamente dentro de las aulas y los procesos educativos. Uno de los aspectos más significativos que dejó esta investigación fue comprender que la educación se transforma
constantemente para responder a las necesidades rurales de los estudiantes actuales. Como docentes rurales, esta experiencia me permitió reflexionar profundamente sobre las metodologías que tradicionalmente utilizamos dentro del aula y sobre la importancia de generar procesos de aprendizaje más dinámicos y significativos. Asimismo, la investigación me permitió comprender que muchas veces los estudiantes poseen las capacidades enormes que no siempre logramos identificar mediante metodologías tradicionales. Finalmente, considero que esta investigación no solamente fortaleció procesos de comprensión lectora en los estudiantes, sino que también transformó mi manera de comprender la enseñanza y el papel que tiene actualmente la tecnología dentro de las aulas y la educación. Para finalizar, esta investigación permitió comprender que la integración entre la pedagogía y la tecnología puede generar procesos educativos mucho más significativos e innovadores contextualizados. Asimismo, permite demostrar que los estudiantes rurales tienen la capacidad de apropiarse de las herramientas digitales, desarrollar competencias cognitivas superiores y construir aprendizajes significativos cuando cuentan con un acompañamiento pedagógico adecuado. Finalmente, esta experiencia permitió reflexionar sobre las necesidades de transformar las prácticas pedagógicas tradicionales y abrir espacios para metodologías más dinámicas, humanas, innovadoras dentro de las aulas colombianas. Muchas gracias.